el presidente instruyó que se electrifique todo el territorio nacional, hasta los rincones olvidados de siempre. Para lograrlo, estamos construyendo nuevas centrales de generación, se rehabilitan y construyen nuevas presas, se mantienen y amplían las líneas de transmisión, se instalan paneles solares y en paralelo con este trabajo se está llevando a cabo una gran red nacional para llevar Internet para todos en forma gratuita. Pero hemos ido más allá. Hemos asumido la responsabilidad que la historia nos demanda: proteger y nacionalizar el litio, recurso natural que estamos heredando a esta y a las nuevas generaciones, que servirá para la transición energética. Frenamos la entrega desmedida del petróleo y la electricidad que los neoliberales habían vendido al mejor postor bajo el argumento de atraer inversiones para sacarnos de la pobreza. Nada más falso que eso. Lo anterior ha sido posible gracias a la capacidad y pasión de miles de trabajadores que sin contemplaciones entregan día a día lo mejor de ellos para servir a los demás. Todo nuestro reconocimiento y agradecimiento a su incansable labor. En esta conmemoración de los 85 años de la expropiación petrolera, podemos decir que el legado que nos dejó el general Cárdenas está cabalmente cuidado, y con esta cuarta transformación, juntos estamos haciendo historia con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma energética resultó un rotundo fracaso. Los 108 contratos entregados a empresas nacionales y extranjeras solo aportan 60,000 barriles diarios, lo que significa 3% de la producción nacional. Pemex sigue siendo el pilar de la producción nacional de hidrocarburos del país. En refinación, en 2004 se alcanzaron a procesar diariamente 1.300.000 barriles de petróleo. Sin embargo, a la luz del desinterés y abandono de nuestras refinerías durante la etapa neoliberal, el proceso se redujo a 500.000 barriles. Eso trajo como consecuencia, a finales de la administración pasada, la importación del 80% de los combustibles que el país consumía. En contraste, en este gobierno hemos llevado a cabo un programa permanente de rehabilitación de nuestras plantas que nos ha permitido elevar la refinación de 500,000 a más de 800,000 barriles de petróleo. Con la adquisición de la refinería Deer Park, nuestro proceso alcanza ya 1.200.000 barriles. Para comprar Deer Park se destinó una inversión menor a $600 millones. A menos de un año ha dejado una utilidad al país de 960 millones, recuperándose toda la inversión más 360 millones. Al cierre de esta administración, con las 6 refinerías actuales, Deer Park y la nueva refinería Olmeca, procesaremos 1.800.000 barriles, lo que nos permitirá alcanzar la autosuficiencia en combustibles. El rescate de petróleos mexicanos se está logrando con el talento y el esfuerzo de técnicos y los trabajadores de Pemex,
quienes son parte fundamental para obtener estos resultados. A todos ellos, nuestro agradecimiento, afecto y total reconocimiento. Lo que la Cuarta Transformación ha logrado en Petróleos Mexicanos en 4 años deja atrás las predicciones pesimistas y malintencionadas de los neoliberales detractores de este gobierno. Hoy nuestro pueblo tiene el legítimo derecho de celebrar con orgullo, junto a su presidente Andrés Manuel López Obrador, en este zócalo histórico, la gran expropiación decretada por el general Lázaro Cárdenas del Río hace 85 años. Hoy, como entonces, el país está recibiendo beneficios del petróleo gracias a la decisión del presidente de la República de apoyar más y primero a los pobres de México. Muchas gracias. Además de ser un auténtico humanista y de poseer otras virtudes, el general Cárdenas supo manejar con precisión los tiempos. Política, entre otras cosas, es manejo de tiempos, asunto que suele resultar esencial y definitorio. Unos días antes de anunciar la expropiación petrolera, anotó en sus apuntes que sobre la carretera en las cercanías de Cuernavaca caminó y platicó durante más de 1 hora con su maestro, amigo, compañero y paisano, el general Francisco J. Mújica. Cito al general Cárdenas. Dice: hicimos consideraciones de las circunstancias que podrían presentarse si gobiernos como los de Inglaterra y Estados Unidos, interesados en respaldar a las empresas petroleras, presionaban al gobierno de México con medidas violentas. Pero tomamos también en cuenta que se presenta ya la amenaza de una nueva guerra mundial con las provocaciones que desarrolla el imperialismo nazi-fascista y que esto los detendría de agredir a México en el caso de decretar la expropiación. Entre otras razones, y aprovechando esa circunstancia, el 18 de marzo de 1938 se llevó a cabo la expropiación petrolera. Ese día, a las 8 de la noche, el general Cárdenas comunica a su gabinete sobre esta decisión histórica y 2 horas después da a conocer por radio a toda la nación, paso dado por el gobierno en defensa de su soberanía, reintegrando a su dominio la riqueza petrolera, que según lo escribe el mismo general, el capital imperialista ha venido aprovechando para mantener al país dentro de una situación humillante. El decreto expropiatorio establece en 4 artículos que pasan a formar parte del patrimonio nacional la maquinaria, las instalaciones y otros muebles e inmuebles de las compañías petroleras extranjeras, a las cuales se les pagaría la indemnización de conformidad con el artículo 27 de la Constitución y de la ley en la materia. La expropiación petrolera fue apoyada por la mayoría del pueblo. En las fotos de la época se advierte la presencia mayoritaria de gente humilde, hombres y mujeres indígenas, campesinos, obreros, maestros, empleados e integrantes de la clase media baja. Fue el pueblo raso el que apoyó y cooperó con el gobierno para el pago de las indemnizaciones
a las compañías petroleras extranjeras. ¿Cómo olvidar que tantas mujeres pobres donaron para este efecto chivos y guajolotes y se deshicieron hasta de las humildes alhajas que poseían? Por esos días, desde la ciudad de Oakland, California, el trabajador migrante Cástulo Prado compuso la letra y la música. ¿Se acuerdan lo que decían los tecnócratas mentirosos? De que si aumentaba el salario iba a haber inflación. ¡Puro cuento! Eso no es cierto. Claro que tenemos que ir mejorando el salario de manera responsable para fortalecer, como lo estamos haciendo, el mercado interno y así lograr el bienestar para nuestro pueblo. La bolsa de valores, las utilidades de las empresas y los bancos registran buenas ganancias. Las reservas del Banco de México se han incrementado en 15%, 200,000 millones de dólares de reservas del Banco de México. La inversión extranjera ha escalado a cifras antes no vistas. Lo mismo ha ocurrido con las remesas de nuestros paisanos migrantes. Muchas gracias, paisanas, paisanos. El año pasado, esas remesas casi llegan a 60,000 millones de dólares. Este año vamos a superar los 60,000 millones de dólares. Esto es muy importante porque ese dinero llega abajo, hasta las comunidades más apartadas, a 10 millones de familias que se benefician y que también con ese dinero se reactiva la economía regional, el comercio y otras actividades económicas. El peso es la moneda que más se ha apreciado en el mundo con relación al dólar. Esto no sucedía desde hace más de 50 años. El año próximo no vamos a comprar gasolina, ni diésel, ni otros petrolíferos en el extranjero. Vamos a procesar toda nuestra materia prima. Se fortaleció la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública encargada de administrar la industria eléctrica, y recientemente se nacionalizó el litio, mineral estratégico utilizado en la construcción de baterías para autos eléctricos y sistema de almacenamiento para las energías limpias. Me llena de orgullo poder recordar, bueno, hago un paréntesis para decir que ofrezco disculpas porque estoy tardando, pero ya estoy por terminar. Me llena de orgullo poder recordar hoy, 18 de marzo, que a pesar del entreguismo que prevalecía antes de que llegáramos al gobierno, pudimos quitar del Tratado de Libre Comercio un amplio capítulo que comprometía en ese acuerdo nuestro petróleo y poner en su lugar un pequeño párrafo que se los voy a leer. Dice: Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna, y México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional. Amigas y amigos, estoy convencido de que seguiremos contando con el apoyo del pueblo para consolidar la primera etapa en la transformación de nuestro país. También estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará
la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación. Está asegurada la continuidad con cambio. No hay nada que temer. Eso sí, tenemos que mantenernos unidos, mirando siempre hacia el porvenir y la felicidad de nuestros semejantes, trabajando desde abajo y con la gente y sin descuidar la estrategia que llamamos acertadamente la revolución de las conciencias, para continuar avanzando en el cambio de mentalidad, para seguir politizando a nuestro pueblo y de esa manera, con un pueblo cada vez más consciente, y en eso hemos avanzado mucho. México es de los países con menos analfabetismo político en el mundo. Con esa conciencia vamos a seguir, con esa conciencia colectiva, vamos a seguir contrarrestando la guerra sucia, las campañas de calumnias y los intentos de manipulación que seguirán llevando a cabo porque no les queda de otra nuestros adversarios y sus medios de información vendidos, alquilados o en manos de los miembros del bloque conservador y corrupto. Pero al mismo tiempo debemos tener fe en la sabiduría y en la lealtad del pueblo. El pueblo no traiciona. Recordemos que el triunfo de la reacción, como decía Juárez, es moralmente imposible. Estamos constatando que la idea y la práctica de exaltar el humanismo mexicano es eléctrica y está llegando a la conciencia de millones de personas. En eso baso mi optimismo, y aún cuando en política es más peligroso subestimar la fuerza de los adversarios que sobreestimarla, sostengo que hagan lo que hagan, no regresarán al poder los oligarcas. Continuará prevaleciendo en nuestro querido México una auténtica y verdadera democracia. Amigas, amigos, no puedo dejar de mencionar que en los últimos días algunos legisladores de Estados Unidos, acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, en plan propagandístico, diríamos aquí en lenguaje coloquial, con grilla y con fines electoreros, politiqueros, sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte, ellos iban a proponer al Congreso de su país que ocuparan soldados norteamericanos en nuestro territorio para enfrentar a la delincuencia organizada. Primero, quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna. Que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de Estados Unidos. Ahora no hay simulación, de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco, porque no hay corrupción, no hay impunidad, ni existen relaciones de complicidad con nadie. Pero lo más importante es que desde aquí, desde este Zócalo, corazón político y cultural de México, le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos, y que podrán amenazarnos
con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. Cooperación, sí. Sometimiento, no. Intervencionismo, no. Oligarquía, corrupción, clasismo, racismo, libertad, democracia, honestidad, justicia social, igualdad, soberanía. ¡Viva la expropiación petrolera! ¡Vivan los trabajadores y técnicos de antes y de ahora de la industria petrolera nacional! ¡Viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!